Hola, Muy buenas tardes, doctora. buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. No sé si le parece si esperamos 5 minutos para esperar que se reúna un poquito más, que entren más personal de salud. Estoy de acuerdo. Y por mientras, si quiero, vamos compartiendo lo de la pantalla para ver qué Sí, tal. espérame. La voy a convertir en host. Ya, doctora, intente compartir pantalla. Ahorita. Mm, Permítame que no veo que me sale aquí todavía. La voy a abrir otra vez. Voy a cerrar esta parte otra vez. Ok. Permítame. Hoy sí. Sí, ¿La sí, sí, puede ver bien? sí se logra ver. Sí, ¿verdad? Solo voy a poner otras cosas aquí. El puntero láser. Listo. ¿Y el sonido se escucha bien también? Sí, doctora. Se Ah, escucha fuerte y claro. súper. A ver, hoy no está el doctor, ¿verdad? Juan Carlos. Sí, tenía otras actividades. Entonces rotamos. Pero usted está en el proyecto también con él. Sí, sí, doctora. En 2 minutos comenzamos, doctora. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la orden. Gracias a ustedes por la invitación. Luego me envían el calendario cuando tengan lo de los demás temas, ¿verdad? Porque ahorita solo vi los dos temas, los primeros dos, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a enviar la recalendarización también para todo el 2021, para Ah, que usted, quedarían pendientes como 2 o 3 charlas, ¿verdad? sí, eso lo vamos a tener que recalendarizar para tal vez la segunda semana de enero, inicios de febrero. De acuerdo. De hecho, algunos, ¿verdad? Me contaron que no habían podido dar las charlas por lo del huracán ETA, IOTA y toda esta situación, ¿verdad? Sí, inclusive gracias a Dios se afectó bastante. Estuvieron varios días sin conectividad, sin señal de, bueno, red móvil ni internet. Y estuvieron varios daños en infraestructura, entonces sí, tuvimos que retrasar. Tuvieron que reprogramar todo. Sí, sí. Bueno, doctora, si quiere, comencemos. Comencemos. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Hoy nos acompaña la doctora Juliet Orellana, médico cirujano, subespecialista en coloproctología. El día de hoy estaremos tocando el tema de cáncer en colon. La doctora también es docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy y el piso es suyo. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien en cada lugar que se encuentren de nuestra hermosa Honduras. El tema de hoy es muy importante. Vamos a hablar de lo que es el cáncer de colon, ¿verdad? Como sabemos, pues es una patología también que se ve en nuestro país también y vamos a encontrar ciertas prioridades. Espero que esta charla sea de mucha ayuda para ustedes también, por si toca de repente diagnosticar o referir algún caso de este tipo. Entonces, la patología a tratar de hoy va a ser cáncer de colon en algunos, pues vamos a hacer énfasis en varias cosas muy importantes. Me interesa mucho que sepan como lo de la clínica también en esta parte. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar hablando un poquito más que nada de la anatomía, ¿verdad? Entonces, la anatomía del colon, sabemos entonces que es una estructura tubular larga, que mide aproximadamente entre 1.4 a 1.8 metros de longitud. Pero cada segmento colónico tiene un calibre, o sea, un diámetro luminal muy diferente.
Si vemos entonces las relaciones así entre ciego, por ejemplo, vemos que se puede distender aproximadamente ¿qué? 28 centímetros, el colon ascendente 20, el transverso 15 a 18, descendente y sigmoides 14 centímetros. Son el segmento que tiene el menor diámetro liminal, pues básicamente es el colon sigmoides. Y aquí también, pues para hablar un poquito del recto, que puede alcanzar unos diámetros así de 16 a 18 centímetros. Histológicamente se caracteriza también porque tiene pues 4 capas que van a ser la mucosa, la submucosa, la muscular. Esa capa muscular a la vez se subdivide en una capa muscular que es circular interna y una longitudinal que va a ser externa. Y por último, pues además esto tiene una capa que le llamamos la capa serosa también. Entonces, estos son los 4 pues componentes de la estructura histológica de lo que es el colon. Muy importante hablar pues de estas relaciones anatómicas para que luego veamos también cuáles son los sitios entonces más frecuentes en donde se van a producir estas neoplasias. Hablando un poco de la epidemiología, pues resulta que en América, peculiarmente América Latina, pues el cáncer colorectal va a ocupar lo que es el 4º lugar entre las causas de muerte por tumores, por neoplasias. Cada año en América Latina vamos a ver que se producen alrededor de 240,000 casos nuevos y de estos pues van a fallecer una parte de estos pacientes, aproximadamente 96,000 pacientes van a fallecer por año. Según pues estimados de lo que es la OPS, este cáncer tiene una característica peculiar y es que tiene la ventaja que estas lesiones se pueden prevenir también. ¿Cómo? Pues reduciendo ciertos factores de riesgo y también haciendo estudios de vigilancia, como los que vamos a ver más adelante. Entonces, esta casuística es más de las Américas y esto es lo que describe pues lo de la OPS. En Estados Unidos, pues allá resulta que el cáncer colorectal va a ser la 3ª causa de neoplasias en Estados Unidos. Y aquí también pues la distribución geográfica va a ser muy variable. Predomina peculiarmente en aquellas regiones que están industrializadas. Se asocia muchísimo con ciertos factores de la dieta, como los que vamos a ver más adelante, y con situaciones ambientales también. Esto es algo anatómico muy importante también, este dato, pues se estima pues que aproximadamente un 90% de los casos van a ocurrir en personas mayores de 50 años. Entonces cabe ese otro 10%, ¿verdad? Que puede ser que ocurra en personas menores de esta edad, pero se vuelve ya más rara la situación así, se vuelve infrecuente también. Entonces lo más frecuente es el factor de la edad. La edad es el principal pues, factor de riesgo que se asocia con el cáncer de colon. Aquí la edad peculiarmente que se toma como en consideración es la edad de los 50 años entonces. Entonces, por eso es que si el paciente nos dice que ya tiene 50 años y nos empieza a decir características clínicas que vamos a ver más adelante, entonces estos pacientes les volamos mucho ojo por el riesgo que tienen asociado del cáncer de colon, ¿verdad? Que la edad propicia en la que comienza suele ser a los 50 años de edad. Entonces, volarle mucho ojo a estos pacientes. En cuanto a la etiología de esta patología, entonces, se habla de numerosos factores. Hay algunos factores que se les llaman protectores y hay otros factores que se les denominan factores entonces de riesgo también, ¿verdad? ¿Cuáles factores se han asociado entonces como mecanismos protectores? Se habla mucho, por ejemplo, de la dieta. Es un factor protector si el paciente tiene una dieta saludable, si come mucha fibra, por ejemplo, frutas, verduras, si tiene un bajo consumo en lo que son las grasas animales y si tiene un bajo consumo en lo que son las carnes rojas. Si él tiene esta dieta muy balanceada en estos, entonces esto va a ser un factor protector. Entonces es agresivo si el paciente tiene una dieta pobre en fibra, no come muchas frutas, muchas vegetales, si come muchas carnes rojas, por ejemplo, también se asocian muchísimo en estos casos también. La dieta entonces, peculiarmente, por ejemplo, se habla que las grasas animales tienen un efecto carcinogénico a nivel colónico. Por eso es que han escuchado ustedes, por ejemplo, que las carnes rojas se han asociado con el cáncer de colon. ¿Por qué? Pues estas tienen un alto contenido, ¿verdad? En los componentes hemáticos, en hierro, y el hierro pues resulta que es un prooxidante también. Y lo que hace como prooxidante es que aumenta la liberación de radicales libres. Por ende, pues va a producir ciertos compuestos cancerígenos como cuáles, como compuestos en el nitrógeno.
los genes nitrosos asociados con las carnes rojas, entonces son el factor carcinógeno. Se ha mencionado mucho pues de este factor, entonces por ende una dieta saludable es lo que se recomienda en estos pacientes también. Pero se habla pues también que son factores de riesgo que se han descrito en ciertos metaanálisis, pero que todavía no están comprobados como al 100%, pero son de las teorías pues propugnadas también. De otros que se hablan, por ejemplo, el consumo de frutas y vegetales. ¿Por qué son buenas las frutas y los vegetales? Pues porque su efecto es antioxidante, ¿verdad? Si consume fibra, el paciente le va a haber acelerado lo que es el tránsito gastrointestinal y por ende va a disminuir la exposición a los carcinógenos de estos pacientes. Otro factor protector que se menciona es el calcio. Entonces, el calcio y la vitamina D también se ha asociado, ¿verdad? Resulta pues que el calcio se va a unir y va a precipitar lo que son los ácidos biliares, pero se habla de que estos pacientes tienen que consumir dosis como de 1.200 miligramos por día por un rango de aproximadamente unos 4 años también. Se habla de los folatos también. Entonces los folatos tienen un mecanismo que le llamamos que son importantes para algo en el ADN, para la metilación. Entonces regulan las expresiones celulares. Sin embargo, si se disminuye el consumo de los folatos, entonces se disminuye por ende la reparación de las células y empiezan entonces a replicar errores. Ok, entonces se asocian con esto. Los AINES se asocian también como factores protectores asociados a los mecanismos de las ciclooxigenasas también. Sin embargo, pues sabemos que no se pueden usar de manera prolongada también. Otros factores protectores que se han mencionado son el uso de ciertas terapias como la terapia de reemplazo hormonal y también si el paciente realiza actividad física regularmente, si practica algún deporte, si hace algún ejercicio. Entonces, estos son factores preventivos, son factores protectores. Estos previenen entonces lo que va a ser el cáncer de colon. Pero así como hay entonces factores protectores, pues también va a haber factores agresores que se asocian aquí también. ¿Qué factores agresores pues se mencionan? Entonces se mencionan, por ejemplo, el consumo del alcohol. Entonces el alcohol se asocia porque este lo que hace es que disminuye los folatos, que como decíamos son muy importantes para la reparación celular. Otros factores agresores es si el paciente tiene obesidad, si el paciente es fumador, si practica el tabaquismo. También se ha asociado con ciertas cirugías, por ejemplo, con la colecistectomía. Si el paciente le operaron de la vesícula ya, entonces resulta que se ven aumentados lo que son los ácidos biliares secundarios en las heces y estos son potentes carcinógenos. Entonces los pacientes colecistectomizados también pues tenemos que vigilarlos. Ciertas enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal también, resulta que si un paciente pues tiene colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, después de unos 10 años de tener una pancolitis afectado todo el colon, pues corre un riesgo muy alto de cursar pues con cáncer colorectal. Y ciertas entidades como acromegalia, que va a ser una condición ya más rara también, ¿verdad? Del sistema endocrino, donde se ve aumentada también la hormona del crecimiento. Entonces, estos pacientes que cursan con acromegalia, pues también tienen un riesgo de cursar con cáncer de colon. Factores de riesgo como la radioterapia. Si el paciente ha recibido radiación de algún tipo, se asocia con cáncer, pero no tanto peculiarmente con el cáncer de colon, pero sí con el cáncer de recto, más que nada. Entonces, vemos pues que existen un sinnúmero de factores protectores, pero a la vez hay factores agresores que se han estudiado en el cáncer de colon. A la vez existen otros factores que se denominan los factores genéticos. Entonces hay mutaciones en esto, mutaciones genéticas puntuales de ciertos oncogenes. ¿De qué líneas de oncogenes? Por ejemplo, podemos ver oncogenes como el KRAS, genes de supresión tumoral, uno muy frecuente, muy famoso, se llama el APC, y el otro, el P53, de los más asociados también. También se observan lesiones en los genes que reparan lo que es el ADN, ¿verdad? Entonces, todas estas mutaciones genéticas van a involucrar peculiarmente entonces en la formación de cáncer colorectal. Se habla mucho pues de una teoría, ¿verdad? Una secuencia que le llamamos adenoma-carcinoma, que resulta entonces que al inicio, pues cuando nacemos y a lo largo tal vez de nuestra juventud tenemos el epitelio colónico normal, pero como vemos pues con el paso de los años, peculiarmente a los 50 años, se empiezan a replicar ciertos errores en las genéticas, entonces ciertas mutaciones como en los genes APC, KRAS, P53. Entonces resulta
que al inicio, más o menos como a los 50 años, empiezan a formarse lo que son los pólipos o también llamados adenomas, son la misma cosa, pólipos y adenomas. Entonces resulta que empiezan a replicarse adenomas o pólipos, ¿verdad? Más o menos a los 50 años de edad. Por eso es que muy importante la vigilancia a los pacientes de 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Si no se hace ningún estudio de una colonoscopia, este pequeño pólipo va a seguir creciendo con el paso de los años y eventualmente a lo largo de unos 5 a 10 años ya no va a ser un pólipo, sino que va a ser un carcinoma. Como generalmente se asocian con los adenomas, o sea, los pólipos, por eso el tipo histológico más frecuente se llama adenocarcinoma. Ese es el que predomina en la mayoría de las series, pero existen otros tipos histológicos también, pero este va a ser el más frecuente. Entonces, por eso es que es muy importante estudiar a los pacientes a partir de los 50 años de edad. Entonces aquí también les traigo como esta imagen sobre la localización de las neoplasias del cáncer. Entonces, en base a porcentajes, por ejemplo, entonces vemos que se observan adenocarcinomas, por ejemplo, o tumores rectales en un 23%, 10% lo vamos a encontrar aquí en la unión recto-sigmoidea, 25% en el colon sigmoides. De hecho, el sitio más frecuente entonces de la formación de las neoplasias de colon es en el colon sigmoides, precisamente, que como observábamos en la primera diapositiva, a la vez pues va a ser el segmento más estrecho, ¿verdad? De todo el colon también. Podemos observarlo también que se presenta en un 6% en lo que es el colon descendente, 13% en lo que es el colon transverso, 8% en lo que es el colon ascendente y un 15% en el ciego. Entonces, estas son las ubicaciones más típicas entonces de las localizaciones de las neoplasias colorectales. ¿Cómo se presenta clínicamente entonces el paciente con cáncer de colon? Pues resulta que una buena parte de los pacientes están asintomáticos. En las fases iniciales no tienen ningún síntoma. Entonces resulta que se hicieron el estudio de la colonoscopía y que incidentalmente se encontró este hallazgo. Estas se encuentran aproximadamente asintomáticos un 30% de nuestros pacientes. Como sabemos, pues eso es lo malo de las neoplasias, ¿verdad? Que no nos avisan nada lastimosamente hasta cuando están en las fases más avanzadas las enfermedades. ¿Qué pasa también? Otro conjunto de pacientes, cuando llegan al consultorio van a tener síntomas leves, como el dolor abdominal, por ejemplo. Y otros, sin embargo, se presentan ya como verdaderas emergencias. Resulta que sufrieron perforaciones del tubo digestivo o la otra que tienen un cuadro de obstrucción intestinal, una obstrucción a nivel del colon también, ya en las fases más avanzadas de esta enfermedad. Entonces vemos que puede ir en diferentes variantes, de aquellos asintomáticos, síntomas leves y ya como una verdadera emergencia que ya se torna quirúrgico. ¿Y cuáles son esos síntomas asociados entonces al cáncer de colon? Pues podemos ver dolor abdominal. El dolor abdominal se caracteriza porque es difuso, no está bien localizado. El paciente puede tener como dolor abdominal generalizado. Suele ser al inicio como de tipo cólico, también intermitente. Por periodos tiene dolor, por periodos puede estar mejor. Otra característica clínica, pues es que estos pacientes van a reportar sangrado de tubo digestivo, sangrado gastrointestinal. Entonces estos pacientes, pues cuando reportan sangrado, pues es muy importante hacerle estudios endoscópicos bajos, pues para determinar cuál es la etiología de este mal que padece el paciente. Algunos pacientes se presentan con anemia, algunos tienen alteraciones en el hábito intestinal, peculiarmente estreñimiento, otros van a reportar heces con disminución en el calibre de sus heces acintadas, por ejemplo. Reportan también pérdida de peso, anorexia. Algunos pacientes también ya en fases avanzadas ya están letárgicos. Además, pues resulta que un 25% aproximadamente de estos casos ya van a tener metástasis ya cuando van a la consulta, entonces ya están como en las fases más avanzadas de esta enfermedad también. Entonces sí puede pasar eso, entonces vemos un nivel porcentaje bien alto porque es un 25%, que del 100% pues representa que 1 de cada 4 van a presentarse con metástasis ya. Ok, aquí también pues las manifestaciones clínicas pues pueden ser locales según la localización del tumor. Por ejemplo, si el tumor está en el colon derecho, el paciente generalmente va a reportar como
que se hizo una prueba de guayaco y que resulta que tiene una hemorragia oculta, que tiene sangre oculta en heces. Pueden cursar con un síndrome anémico también, y la otra pues puede ser que palpemos un tumor abdominal en ese paciente. ¿Qué pasa con los del colon izquierdo? Entonces las manifestaciones frecuentes aquí son que el paciente tiene alteración del hábito intestinal, reportan muchísimo lo que es el estreñimiento y la disminución en el calibre de las heces. También pueden cursar con hemorragia, sangrado digestivo bajo, y en las fases más avanzadas, cuando el tumor pues ya está bien grande, en fases avanzadas pues puede llegar a obstruir el lumen intestinal también y dar un cuadro clínico de obstrucción intestinal. Dentro de las manifestaciones generales, como mencionábamos, pues el paciente puede tener astenia, dinamia, anorexia, anemia, pérdida de peso y fiebre. Ok, entonces, la vigilancia. ¿A qué edad comenzar la vigilancia mediante colonoscopía? Entonces aquí se lo señalé y se los dije previamente, ¿verdad? Que la edad ideal para comenzar los estudios de la colonoscopía es a partir de los 50 años de edad, tanto hombres como mujeres, sea que esté sintomático o que no tenga ningún síntoma. Es un estudio de vigilancia. Así como las mujeres entonces se hacen la citología para prevenir el cáncer cervicouterino, se hace la mamografía para prevenir entonces también el cáncer de mama, los varones se hacen también sus evaluaciones de próstata para prevenir el cáncer de próstata. Entonces la vigilancia del cáncer de colon es precisamente la colonoscopía. Y como decía previamente, pues el principal factor de riesgo asociado con el cáncer colorectal va a ser la edad. ¿Sí? Cumplir los 50 años ya es un factor de riesgo. Entonces se debe comenzar a los 50 años de edad en varones y mujeres, salvo la excepción de que el paciente tenga antecedentes familiares de cáncer de colon en alguien más joven, se tiene que comenzar 10 años antes. Entonces, si el familiar le dio cáncer de colon a los 40 años, significa que la persona se lo tiene que hacer a los 30 años, 10 años antes de la edad a la que comenzó la neoplasia. Entonces, vigilancia con estudios, la colonoscopía es el ideal. Ok. Se ha visto también pues que el uso de la colonoscopia pues ha reducido la incidencia de lo que es el cáncer colorectal. Entonces es una buena forma de prevenirlo. Sin embargo también pues en nuestro país es un tabú, especialmente para los varones. Dicen, no, que me voy a dejar yo hacer la colonoscopia y que me metan ese tubo. No. Entonces resulta que ya buscan muchas veces la asistencia cuando la enfermedad ya está en las etapas más avanzadas. Lamentable pues la situación también, pero sí es nuestra realidad. Ok, ¿qué opciones tenemos para la vigilancia del cáncer colorectal? Entonces, ¿qué estudios les podemos hacer? Como decíamos, el que más se practica y que se debería practicar a los 50 años, la colonoscopía. Una vez que se la hace a los 50 años, pues se la tiene que estar repitiendo en un rango de cada 5 a cada 10 años el paciente. O sea, se la hace a los 50, 55, 60, 65, por ejemplo. Otras opciones a considerar la colonoscopía virtual. Si se hace una colonoscopía virtual, se la tiene que estar repitiendo en un rango de cada 5 años. En la colonoscopía virtual lo que usan es un tomógrafo, donde crean entonces una imagen en 2 dimensiones y luego con programas especiales recrean lo que es entonces esta imagen tridimensional. Desventajas de la colonoscopia virtual es que solo es diagnóstica, no es terapéutica. No se puede quitar un pólipo, no se puede tomar una biopsia. Entonces, si en una colonoscopia virtual se le ve una masa al paciente o un pólipo, esta no le puede quitar ni siquiera tomarle una biopsia. Entonces ahí inmediatamente lo tienen que referir para colonoscopía y tomarle la biopsia a ese paciente. Otros estudios se pueden hacer como sigmoidoscopía flexible. Esto es como quien dice una colonoscopía corta. Si se hace esto, pues se debe repetir cada 5 años. Sin embargo, esta se recomienda para aquellos pacientes que sean menores de 40 años. Otros estudios, pero que ya casi no se utiliza mucho para este diagnóstico, es el enema varitado de colon, que si se practica, pues se lo tendría que hacer cada 5 años, pero la verdad que la colonoscopía lo ha venido a sustituir, la verdad. Otro, pues, hay algunos pacientes que de repente no se han hecho ningún estudio, pero ¿qué hacer por ellos? ¿Qué tengo yo a la mano? Pues, que sea accesible, pues podría ser una prueba de sangre oculta en heces. Si se hace la prueba de sangre oculta en heces, esa tiene que ser anualmente también. Nos ayuda entonces porque esta si sale positiva, pues debemos sospechar en 2 situaciones. Debemos sospechar que el paciente tiene algún pólipo que le está sangrando o la otra, pues que tiene una neoplasia establecida.
Para que salga una prueba de guayaco positivo, pues resulta que el paciente tiene que estar teniendo pérdidas hemáticas de aproximadamente 2 ml. Con 2 ml que esté perdiendo al día, pues esa prueba le va a salir positivo. Existen otros test, por ejemplo, test de inmunohistoquímica fecal, que se puede hacer también en las heces, esto cada año. Y otro, pero este no se hace aquí todavía, es el DNA en las heces, sí se hace en Estados Unidos, ¿verdad? En otros países. Y si se hace lo del DNA en las heces, se debe repetir cada 3 años aproximadamente. Entonces, tenemos varias opciones, ¿verdad? Pero la más utilizada sí va a ser la colonoscopia. Entonces, vemos aquí una imagen también. Vemos lo que les decía, por ejemplo, que la colonoscopia virtual primero nos da una imagen en 2D. Luego usan un programa especial. Estamos señalando peculiarmente aquí en la flechita, lo que está circulado acá. Entonces, vieron algo normal ahí, entonces dicen, pues entonces vamos a recrear también la imagen en lo que es 3D y podemos ver esta lesión entonces de aspecto polipoide, ¿verdad? Que lo vemos ya en la reconstrucción tridimensional. Aquí ya es una localización anatómica donde podemos ver viendo donde se va introduciendo el escopio. Y esta, la que les estoy señalando en la imagen en C, ya es la representación mediante una colonoscopía ya convencional. Entonces, en este estudio, en el primero, no se puede tomar la biopsia, no se puede hacer polipectomía. En este sí tiene esa ventaja, entonces que se puede hacer la polipectomía, se pueden tomar biopsias de lesiones que encontremos anormales. Pero entonces hay para cada gusto también, ¿verdad? Cese de la vigilancia. ¿Cuándo debo detener entonces esa vigilancia de colonoscopia? Se debe detener idealmente a los 75 años de edad, pero resulta que aquí hay muchos pacientes que a los 75 años de edad y nunca se han hecho una colonoscopia, por ejemplo. Entonces, si es de esas personas entre 76 y 85 años, y que no se ha realizado pues el estudio, entonces va a requerir que se haga algún estudio también, ¿verdad? Pero si el individuo se ha hecho los estudios regularmente, comenzó a los 50 años y después se lo hizo cada 5 o 10 años hasta los 75, ahí descontinuamos el estudio. Pero si nunca se ha hecho una colonoscopia y tiene alguna anormalidad, entonces es indispensable para este paciente hacerle el estudio del caso. Solo si lo ha realizado de manera rutinaria, entonces deténgalo a los 75 años de edad. Caso contrario, pues se tendrá que hacer la colonoscopia del paciente. Hay muchos diagnósticos diferenciales a tomar en consideración también. Dentro de ellos, pues podemos hablar de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad diverticular. Resulta que muchas veces, pues las anomalías o el patrón de la enfermedad diverticular nos da un diagnóstico diferencial muy importante en estos pacientes es el cáncer colorectal. Entonces, una vez que superó la crisis de la enfermedad diverticular, tenemos que hacerle una colonoscopia de intervalo aproximadamente 6 semanas después de haber resuelto el episodio de la enfermedad diverticular. Otros, pues puede ser que el paciente tenga pólipos adenomatosos o que tenga un carcinoma metastásico a partir de otro sitio, por ejemplo, de próstata, por ejemplo. Se confunde muchísimo también, ¿verdad? Con lo de las hemorroides, que era el tema que hablábamos la vez pasada y que hablábamos. Les comentaba que aquí en Honduras todos los pacientes que tienen sangrado digestivo bajo, pues aluden que siempre la causa del sangrado digestivo bajo son las hemorroides, pero vemos que un diagnóstico diferencial que no se nos puede pasar por alto, pues va a ser lo del cáncer colorectal. Algunos pacientes pues pueden tener malformaciones arteriovenosas de manera anatómica, otros pueden tener adherencias. Entonces, existen pues un sinnúmero de diagnósticos diferenciales. Lo importante es que ese paciente con sangrado digestivo bajo pues estudie y que identifiquemos pues plenamente cuál es el malestar que le está causando, cuál es la patología de base en este caso. Ok. Siempre tenemos que hacerles evaluaciones preoperatorias a nuestros pacientes. Yo estoy muy a favor, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Ya hablo mucho como de la semiología, que siempre hay que hacer una buena historia clínica, un examen físico que sea completo. Teniendo una buena historia clínica, un buen examen físico, pues yo me hago también, ¿verdad? Un mapa, una marcha diagnóstica, hacia dónde va mi paciente, qué es lo que tiene mi paciente, cuáles son mis posibilidades diagnósticas. Entonces, esto es muy importante, hacerle un buen interrogatorio y una buena revisión a estos pacientes. Siempre tenemos que evaluar los riesgos asociados, por ejemplo, en este paciente.
le vamos a preguntar si su madre, si su padre o algún familiar ha tenido cáncer de colon, por ejemplo, o si tiene familiares que tengan condiciones que predisponen al cáncer de colon, como cuáles, como las poliposis adenomatosas familiares, que este sí es un buen factor asociado a lo que es el cáncer colorectal y afecta a las poblaciones más jóvenes. De hecho, estos pacientes con las poliposis adenomatosas familiares comienzan las evaluaciones desde que son niños, aproximadamente a los 12 años. Y ya a los 20 años estos pacientes ya tienen que estar operados porque si se dejan esos pólipos adenomatosos, resulta que ya a los 20 años ya tienen un cáncer colorectal establecido esos pacientes. Entonces hay que saber los riesgos asociados también. Lo muy importante también a decir es que el cáncer de colon en su mayoría, un 85% va a ser esporádico. Nos agarra a cualquiera, a usted, a mí, al azar, ¿verdad? Pero el otro 15% pues sí tiene ese patrón de herencia familiar. Evaluaciones preoperatorias a realizar, pues siempre está indicado hacerle la colonoscopía, ¿verdad? Pues resulta que algunos pacientes pues pueden tener lesiones sincrónicas también, ¿verdad? Sincrónicas es que a la vez puede tener un tumor, por ejemplo, en el colon sigmoides y a la vez tiene un tumor en el colon descendente, por ejemplo, o en el otro lado tiene uno en el colon izquierdo y tiene otro en el lado derecho también al mismo tiempo. Y existen también aquellos tumores que les llamamos metacrónicos, que por ejemplo empezó el paciente con una lesión en el sigmoide, lo operaron, le quitaron entonces, le hicieron sigmoidectomía, le resecaron lo de la lesión tumoral, pero resulta que a los años después, le hago unos meses después un estudio de una colonoscopia y que tiene un tumor, un cáncer establecido en el lado contralateral, tiene un tumor en el lado derecho, por ejemplo. Lo importante es hacerles hemograma a estos pacientes también, porque pues resulta también que estos pacientes pueden entonces manifestar como datos de síndrome anémico, como mencionábamos previamente también, ¿verdad? Entonces, si es un paciente con anemia, pues sí tenemos como que estudiarlos también, estos pacientes, especialmente si es de edades más avanzadas. Entonces, tenemos que estar en vigilancia esos casos de esos pacientes que tienen datos de síndromes anémicos. Un marcador también muy importante que se puede hacer es el antígeno carcinoembrionario. Es un buen parámetro que nos habla de esta enfermedad. Escucho que hay alguien ahí porfa, les voy a pedir como que pongan en silencio, por favor. Doctora, usted tiene los controles de host, entonces solo usted los puede poner Ahorita le voy a poner. en mute all y todos se ponen. Okay. A ver, le voy a poner a silenciar. Y después lo voy a habilitar. Hola. Sí, doctora, la escuchamos. Ok. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, otro de los marcadores muy importantes es el antígeno carcinoembrionario. Idealmente, pues lo del antígeno carcinoembrionario se tiene que practicar antes de la cirugía también. Si estos niveles están elevados antes de la cirugía, pues es un factor de mal pronóstico para ese paciente. Y si ya lo operé y esos valores siguen elevados, entonces también es un factor de mal pronóstico que nos puede sugerir, perdón, que el paciente todavía pues tiene una neoplasia establecida o que esta se ha diseminado también hacia otros sitios. Estudios de imágenes esenciales realizar, por ejemplo, rayos X de tórax, TAC, pues resulta que uno de los sitios frecuentes donde hacen metástasis estos pacientes, por ejemplo, del cáncer de colon puede metastatizar, por ejemplo, a lo que es los pulmones. Y raras ocasiones también puede pasar que este haga metástasis a lo que es el cerebro. Para eso entonces es que recurrimos a los estudios tomográficos porque nos sirven ya para estadificar a estos pacientes. Ok, entonces la clasificación más importante aquí le llamamos clasificación TNM, T de tumor, N de nódulos y M de metástasis. Entonces podemos ver como varios grados T1, por ejemplo, que invade la submucosa, el T2 la muscular, T3 la grasa perirectal, T4 al peritoneo visceral y el T4B, por ejemplo, a los órganos, estructuras adyacentes. En cuanto a los nódulos de N, entonces hablamos de N0, si no tienen ningún nódulo comprometido, N1, por ejemplo, es el compromiso entre 1 a 3 linfonodos y se subdivide a la vez N1A, N1B y N1C según el número. Entonces el A hay un linfonodo, el B de 2 a 3 y el N1C aquí se ha depositado
tumor en lo que es subserosa y el mesenterio. Y después el N2, por ejemplo, si hay compromiso de 4 más linfonodos y N2A compromiso de 4 a 6 linfonodos. Y la M de metástasis, por ejemplo, M0 si no hay metástasis, M1 si tiene metástasis locales y M2 si tiene metástasis a distancia estos pacientes. Ok, entonces esta parte, pues nosotros manejamos estas partes de los estadios en base a las clasificaciones TNM, pero a grosso modo, pues les voy a mencionar, por ejemplo, estadio 0 habla de lesiones in situ. Los que pueden, por ejemplo, los que les va mejor son los que están en estadios 1, 2 y 3. El estadio 4, la verdad, es un mal pronóstico porque resulta que estos pacientes ya van a tener metástasis a distancia, por ejemplo. Entonces, ellos son de muy mal pronóstico en el estadio 4. Los que nosotros podemos salvar más, pues en las fases iniciales, como el estadio 1, 2 y 3, que sería lo mejor, pues que estos pacientes lleguen en estas fases, ¿verdad? Ok, en cuanto al estadiaje y al pronóstico, el principal factor pronóstico que se asocia aquí es el estado de la enfermedad al momento que nosotros lo diagnosticamos. Para eso va a ser muy importante, entonces, hacer los respectivos estudios como van a ser las tomografías, ¿verdad? Para ver si este paciente tiene metástasis a hígado, si tiene metástasis o no a pulmones, a cerebro u otras estructuras. ¿Qué otros factores pronósticos se asocian? Pues el número de los ganglios linfáticos que tiene positivos o afectados también, o si hay presencia de micrometástasis en lo que son los nódulos linfáticos también, el que les mencionaba también de marcador tumoral, el antígeno carcinoma embrionario, cuando este se encuentra elevado en el preoperatorio, este es un factor pues de mal pronóstico para estos pacientes también. La otra también es de mal pronóstico, si ya tiene una tumoración palpable, grande, entonces significa que ya está en fases avanzadas esta enfermedad, o si desarrolla cuadros de emergencia como son las obstrucciones intestinales, o la otra, pues perforaciones también intestinales. Ok, ¿cuál es la sobrevida de los pacientes? Y esta sobrevida es al cabo de 5 años. Por ejemplo, si el paciente llega en las fases iniciales, en un estadio 1, por ejemplo, entonces la sobrevida que ese paciente va a tener a 5 años es aproximadamente un 90%. Si ya llega a un estadio 2, entonces va a ser entonces la sobrevida de un 70 a un 80%. Se vea reducida si va en un estadio, por ejemplo, 3, donde la sobrevida de este paciente va a ser de un 40 a un 70%. Ya el estadio 4, que decíamos que ya cuando estos pacientes tienen establecidas metástasis a distancia, pues un factor de mal pronóstico, resulta que la sobrevida aquí sí es más baja, un 10%. La mayoría de estos pacientes no llegan a vivir 5 años, mueren generalmente en el curso de 1 o 2 años aproximadamente también. Entonces, muy mal pronóstico el estadio 4, por ejemplo. Entonces, lo mejor es identificarlo en las fases iniciales, ¿verdad? Pero para ello es muy importante entonces que los pacientes se hagan los estudios de rutina, como ser las vigilancias de colon, mediante colonoscopia. Ok, como decíamos también la N de la TNM en los nódulos linfáticos, este va a ser el factor pronóstico más importante después de resecar un cáncer de colon, ¿verdad? Hay que valorar el estado de esos nódulos linfáticos, si tienen o no entonces afección metastásica, si tienen o no infiltrado, ¿verdad? De neoplasias o no. Entonces aquí les traigo también pues una imagen también de los diferentes estadios. Entonces el 0 decíamos que era in situ, ¿verdad? Después podemos ver la representación esquemática del estadio 1, 2, 3 y ya las fases más avanzadas como este estadio 4 que podemos ver que ya la lesión es tan grande pues que puede llegar a obstruir el lumen intestinal y el paciente desarrollar entonces un cuadro florido pues de una obstrucción intestinal y a veces puede ser tan grande que llega a penetrar todas las paredes intestinal, todas las 4 capas que hablamos, la serosa, por ejemplo, la muscular, la submucosa y la mucosa, llega a penetrar todos y llega a perforar también, entonces dentro de sus complicaciones más frecuentes también. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, pues definitivamente que cuando un paciente tiene una neoplasia de colon, pues verdad, lo importante va a ser el tratamiento quirúrgico. Aquí también lo importante es extirpar la totalidad de ese tumor, también todo el segmento que esté afectado, el epiplón asociado y los nódulos linfáticos que van a estar afectados. Estas imágenes pues que les traigo aquí, por ejemplo, podemos ver imágenes, esta representación, las que les estoy señalando, perdón, con el puntero, es la localización del tumor. Entonces, si el tumor está, por ejemplo, aquí en el ciego, significa que hay que ir a hacerle una hemicolectomía del lado derecho a este paciente. Si está, por ejemplo, a nivel del ángulo hepático, vemos que esa hemicolectomía está ampliada, está extendida también, ¿verdad?
hacia lo que es la mitad como del colon transverso también. Ok, y si está en el colon transverso, vemos que la resección pues va a ser más amplia, incluso, ¿verdad? Llegando hasta la parte distal de lo que es el colon transverso también. Y más aún, si digamos que está en el ángulo esplénico, también la resección va a ser más amplia. Vemos aquí si está en el lado izquierdo, por ejemplo. Entonces, si está en el lado izquierdo, vemos aquí en el colon descendente, entonces se hace hemicolectomía del lado izquierdo. Y si está en el colon sigmoide, peculiarmente aquí se puede hacer un procedimiento que se llama sigmoidectomía, donde se reseca lo que es el colon sigmoides y luego se trata de hacer una anastomosis entre el colon y el recto, anastomosis colorectal. Entonces lo importante es la resección del tumor, ¿verdad? También, pero no solo el tumor, sino que todo el segmento colónico donde está la afectación. Existen pues también tratamientos médicos, aquí es donde entran pues la mano de los oncólogos médicos, ¿verdad? Aquí el oncólogo médico pues, puede darles quimioterapia, puede darles radioterapia a los pacientes. Si se utiliza quimioterapia, por ejemplo, de los más usados 5-fluoracilo, si se combina con otro que se llama levamisol, pues se ha observado pues que este se usa si el paciente ya fue operado, se le extirpó la lesión tumoral por vía quirúrgica, pero este tiene diseminación a los ganglios linfáticos. Ya si tiene metástasis, se utilizan pues otros compuestos como leucovorin. Existen también radioterapias que se pueden usar, incluso pues existen oncólogos especialistas pues en la parte de la radioterapia, radiooncólogos. Entonces ven, por ejemplo, que si se aplica radioterapia se va a ver reducido lo que es el tamaño tumoral, especialmente para aquellas lesiones que ya son irresecables por vía quirúrgica también. Y si se utiliza en el preoperatorio, se ha visto que reduce lo que son las recurrencias tumorales. Peculiarmente se usa muchísimo para lo que es el cáncer de recto, más que nada. ¿Qué complicaciones pues, pueden tener estos pacientes? Pues al igual que toda cirugía, pues pueden sufrir estos pacientes de infecciones del sitio quirúrgico, infecciones a nivel intraabdominal, puede sufrir de discencias de las paredes, de discencias de las anastomosis intestinales, colorectales y puede sufrir evisceración y también de las más temidas las recurrencias. Entonces se dice que el paciente está curado, por ejemplo, si ya fue operado, por ejemplo, y a los 5 años no tiene ninguna recurrencia, se dice que está curado ese paciente. De lo contrario, pues siempre va a seguir como unas vigilancias, va a ser muy importante también. Y con esto concluyo y le doy gracias a todos pues por la atención brindada. Ahorita voy a habilitar entonces lo de el que tenía silenciado aquí. No se preocupe, doctora, las personas pueden acceder a retirar el micrófono. Okay. Doctora, muchísimas gracias por su participación, una excelente ponencia. Creo que para todo el personal de salud que se encuentra acompañándonos fue muy claro que el cáncer colorectal es muy susceptible a poder ser encontrado en la atención primaria de salud y poder evitar los factores de riesgo al momento en que le damos estas recomendaciones tan importantes a nuestros pacientes. Y también estar pendiente de realizar todos los cribados y hacer una excelente anamnesis y exploración física para que este paciente pueda acudir al hospital más temprano y poderse realizar un guayaco, que es algo tan común, pero lo primero es sospecharlo. Doctora, hay una pregunta por parte de Tania Pinto, el cual dice, buenas tardes, ¿qué complemento de calcio se recomienda para consumir para la prevención? Pues fíjese que la dosis es bien alta porque hablan de dosis, por ejemplo, de 1200 a 2000 miligramos por día y la verdad que hablan de que este tiene que ser como por largo rato, estamos hablando de 4 años, pues. Entonces no es algo tan frecuente también. Como también se habla, por ejemplo, vaya, por ejemplo, para la protección del cáncer también se habla a favor de café, por ejemplo, pero son aquellos pacientes que se toman aproximadamente unas 15 tazas de café en un día, no es aquel que se toma una taza o 2 tazas al día. También se ha visto el café como un factor protector aquí también, pero son dosis muy altas, la verdad. Y también que no están comprobadas como que al 100%, ¿verdad? Pero sí son de las teorías como más pronunciadas, de las que más se habla, pero que todavía no es como que están detalladas al 100%, porque implica estudiar factores dietéticos en poblaciones totalmente diferentes también. Muchísimas gracias, doctora. Solo hay comentarios de felicitación por la presentación. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta, la puede enviar al chat
o puede abrir el micrófono para participar. Que veo que aquí hay Doctora, hay una pregunta por parte de la doctora Lurvin Sandoval que pregunta cuál es la alimentación que recomienda usted en estos pacientes con cáncer colorectal. Pues mira, aquí lo que se promueve es mucho lo de la fibra, entonces también componentes con fibra, la dieta, por ejemplo, con frutas, vegetales. En una mujer el requerimiento 25 gramos por día, en un varón 38 gramos por día, que evite las carnes rojas también. Hay ciertas regiones, yo sé, en Honduras, donde se consume muchísimo lo que son carnes rojas, lo que son embutidos también, ¿verdad? Que como decíamos, pues estos tienen un factor agresor aquí, ¿verdad? Entonces, promover esas dietas ricas en fibra, porque resulta que si consume fibra el paciente, entonces el tránsito intestinal pues está más fluido, el paciente va más rápido al baño y entonces no está con tanta exposición a esos factores carcinógenos. Si comen carnes de preferencia, las carnes blancas mejor y frutas, vegetales, tomar bastante agua. Lo que hablaba, por ejemplo, Burkitt. Entonces la teoría de Burkitt que la asocian muchísimo también con lo que es la enfermedad diverticular. Entonces Burkitt hizo ese estudio. Por ejemplo, se quedaron unos en Inglaterra y fueron otro, su colaborador a África. Y miraba, por ejemplo, que los ingleses lo que consumían muchísimo era carnes rojas, que comidas rápidas, ¿verdad? Alimentos que están procesados. Sin embargo, los de las regiones africanas consumían lo que eran muchas semillas, mucho trigo. Por ende, entonces el tránsito estaba aumentado en ellos también, ¿verdad? No tenían problemas de estreñimiento y no generaban tanta enfermedad diverticular también. Entonces, Burkitt habla mucho de eso de la fibra en relación a lo del cáncer de colon con esa, la teoría de Burkitt se llama. Muy interesante, doctora. También hay otra pregunta por parte de la doctora Tania Pinto, la cual pregunta, ¿cuáles, creo que se refiere a los establecimientos de salud, cuáles lugares son más recomendados para realizar la colonoscopía? Pues la verdad que entonces aquí en cuanto a los lugares, pues no es como que existe un lugar propicio, pues, pero que sea el personal entrenado, creo yo también, ¿verdad? Entonces lo pueden realizar gastroenterólogos, lo pueden realizar coloproctólogos también. Entonces ambos podemos hacer lo de los estudios. Lo importante es el entrenamiento, creo yo, no tanto lo del lugar. Y si disponen también de los insumos requeridos, ¿verdad? En el lugar donde usted esté. Por ejemplo, aquí se hacen en los niveles nacionales. Aquí en Tegucigalpa la hace el Hospital Escuela, por ejemplo, pero sí sé que el San Felipe solo hacen endoscopías altas, no hacen endoscopías bajas, por ejemplo. Entonces sí pasa así también. Pero en San Pedro Sula, a nivel en los hospitales, la deben hacer el Catarino, por ejemplo, también. Entonces solo es que contar como el personal entrenado y tener los insumos necesarios también, ¿verdad? Doctora, veo la mano levantada de la doctora Lurvi. No sé, doctora, si usted desea participar. Sí veo la mano levantada de la doctora también. Si tiene algún comentario, doctora, una pregunta o algo. ¿O será que Sí, accidente? buena. Se me había desconectado esto por un momento. Muchas gracias, doctora, por su exposición muy completa y gracias por sus conocimientos. En cuanto a los exámenes, ¿usted recomendaría el examen virtual, la colonoscopía? A la colonoscopía, ¿cuál sería el mejor o el más recomendado? O en cuanto a precio, ¿cuál sería mejor para el paciente? Porque siempre se está buscando que se gaste menos el paciente también. Pues fíjese que para mí el mejor es la colonoscopía convencional, ¿verdad? La virtual, les mencionaba que tiene la desventaja que solo es diagnóstica, solo voy a poder ver la lesión, pero no voy a poder quitar ningún pólipo, no voy a poder ni siquiera tomar una biopsia si veo una masa, como que si yo sospecho un tumor no le puedo ni siquiera tomar la biopsia. Entonces imagínense, si le hacen la colonoscopía virtual y le encuentran el pólipo, la masa, lo tienen que mandar a colonoscopía convencional, o sea que gasta doble el paciente en ese caso, ¿verdad? El mejor va a ser la colonoscopía convencional, porque es tanto diagnóstica como terapéutica también. Ok, muchas gracias, doctor. A la orden. Doctora, creo que no
nos hemos quedado sin más preguntas, agradeciéndole una vez más por su participación en esta presentación tan importante. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes. Buenas Habla el tardes. doctor Porcio. Definitivamente que es muy importante lo que mencionó, doctora. O sea, de esto se trata, de disminuir la casuística y de disminuir el dolor de los pacientes y los familiares. El detectar a tiempo, el detectar antes de que las cosas sean ya irreversibles es lo importante. De hecho, vale la pena este tipo de exposiciones y vale la pena, yo creo que sería bueno reprogramar otra para el próximo año en este mismo sentido, porque estos son temas que se tienen que recordar. Lo básico de esto es detectar a tiempo, detectar antes de que el paciente ya no pueda tener la opción. Entonces, me parece magnífico y es lo que estaba hablando la vez pasada con otros colegas, que no se trata de sacar oftalmólogos, cirujanos, no, aquí se trata de que detectemos el caso a tiempo y le demos la referencia adecuada y el manejo que amerita. Entonces, la felicito definitivamente, así como a todos los compañeros de Telesam, esto es espectacular, hay que seguir adelante. Con una vida que salvemos, nos debemos de sentir orgullosos y sabemos que salvan más. Así que la felicito, sigamos adelante y reprogramemos otra tipo de cáncer de colon que es frecuente, así como otro tipo de cáncer, ¿verdad? Pero sí vale la pena porque muchos de estos problemas, como lo mencionó incluso la doctora, con la falta de alimentación de fibra, con el estreñimiento y con otros factores más, el consumo de carne roja principalmente, entonces el consumo de tabaco, consumo de alcohol, entonces son factores que hay que seguir insistiendo y en lo personal yo les insisto también, voy a aprovechar este mensaje también para dárselos, siempre donde estemos coloquemos, en lugar de colocar en el expediente como hábito el alcoholismo y el tabaquismo, coloquémoslos como patologías. Son patologías que están presentes si el paciente está con el problema alcoholismo o con tabaquismo, o son antecedentes patológicos si fueron alcohólicos, entre comillas, porque no se deja de ser, y si estuvieron consumiendo tabaco. Esos son factores que nunca debemos dejar de anotar en el expediente, porque esos son aspectos, principalmente en este tipo de problemas de cáncer, que tienen que ver mucho. Así que muchas gracias y les felicito. A la orden, doctor, y estoy muy de acuerdo de usted, pues que lo principal aquí es prevenir, la verdad, pero sí resulta también, ¿verdad?, que mucha de nuestra población pues no sabe cuál es la edad óptima a la que se tienen que hacer la colonoscopía y muchos que no les gusta pues practicarse este tipo de estudios, pero sí lo mejor es la prevención en estos casos. No queremos que lleguen a cáncer, entonces ¿cómo lo previene? Hágase una colonoscopía a tiempo. Muchísimas gracias una vez más a la doctora Orellana, muchísimas gracias al doctor Ronnie Portillo por estar pendiente y siempre integrar toda la información. Nos despedimos de ustedes y dentro de poco nos estamos comunicando para las próximas programas de teleeducación. Muchas gracias por el día de hoy. Que pasen feliz tarde. A sus órdenes, feliz tarde a todos, que estén muy bien todos.